porque Sí, cambia la perspectiva y aquí ya así se ve deífico todo. Sí. Empecemos de nuevo. Así, bienvenidos al curso de... Entonces, escribo de nuevo la definición. Interesante. ¿Qué estaremos usando ahí? Una categoría. Eventualmente ya va a ser la palabra elemental, cuando va a decir topos, ¿no? Quedamos que tenían límites finitos. Otra era el clasificador de los objetos. Es que tiene objetos potencia, ¿no? Sí. Y ahorita también por aquí. Entonces, bueno, esta es una versión resumida donde no hay una explicación de qué significa cada cosa, pero bueno, cada una de las cosas las habíamos visto ayer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero vemos que esto, pues, en realidad fue solamente una asignación, ¿no? Fue solamente una función de los objetos de la categoría y los objetos de la categoría, ¿no? Las potencias. Entonces, veamos que esto se puede extender a un funtor, ¿no? Que, pues, bueno, a lo mejor para algunos va a ser una repetición de lo que ya habían visto, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, primero veamos que potencia es un funtor. Eventualmente, pues bueno, cuando vemos que no solamente tiene límites finitos, sino que también tiene corrientes finitos, pues bueno, claro que vamos a usar esto, porque la clave va a ser potencia, ¿no? Tenemos que ver que potencia es común, para que viene por algo, es un funtor, ¿no? Y bueno, pues veamos que esto es un funtor, es decir, que lo podemos definir en flechas y pues que va a salir funtorial. Entonces, recuérdense de cómo era la definición de potencia. ¿No? Venía, creo que le puse A, ¿verdad? Creo que venía así, ¿no? La pertenencia a y digamos que para cualquier objeto B y cualquier flecha, no sé, F, existe una única G de B. Entonces, al ponerla aquí, voy a poner G, ya se comentaba acá esto, ¿no? Entonces, bueno, esa notación, nomenclatura, bueno, voy a seguir, yo supongo que la notación y la nomenclatura de Shifts in Geometry and Logic, ¿no? Entonces, bueno, luego puede ser el nombre de F, como venía en Sets for Mathematics, pero ahora vamos a decirle nada más que G es la transpuesta y la notación es que es así. Lo único bueno es que es más fácil que dibujar el nombre, ¿no? Con dos trazos. Ok. Bueno, tenemos un poco de nombres, notación de estas cosas para que vayan de acuerdo a cómo va Shifts in Geometry and Logic, ¿no? Digo, David en Sets for Mathematics pone nombre y lo llaman así, ¿no? Con este gorrito. Sí. Extraño. Entonces, bueno, seguiremos la notación de McLean, porque estamos leyendo a McLean. Y a ver, entonces, pues veamos que P es un funtor. Entonces, tenemos que usar una flecha. Acá. Flecha. Pues no se me ocurre nada. Hubiera visto las letras que ponía McLean, ¿no? Para señalar
definición de McLean. Ups. Entonces, o ponle F. Supongo que le pone F. Sí, supongo que debe poner F McLean. Entonces, bueno, para cada flecha tenemos que definir una flecha de potencia de algo y potencia del otro, ¿no? Y de hecho potencia va a salir contra variante. Entonces para cada F definimos la potencia de la flecha, que obviamente va a ser la potencia de A, porque es contra variante, como pues bueno, para definir estas cosas pues tienen que ser definidas como la única que hace algo, ¿no? Entonces pues, puede ser la propiedad universal de lo que antes era la evaluación en semestres pasados, pero ahora se va a llamar la pertenencia. Entonces, pues veamos cómo se define esto, ¿no? Entonces tenemos que usar esta propiedad. Entonces quiero hacer una flecha de P de B en P de A, entonces pues acá arriba tiene que estar P de A y pues acá abajo tiene que aparecer P de B, ¿no? Para que la propiedad universal me dé la flecha, la única flecha de ese lado, ¿no? Que va en el sentido correcto. Luego entonces pues esto tiene que salir a partir de la pertenencia, entonces pues ahí lo pongo. Y bueno, tiene algo que ver con F, ¿no? Pues, qué extraña definición, ¿no? De P de F. Entonces, bueno, vamos a poner a F aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer F en la primera entrada y nada en la segunda entrada, ¿no? Si es que están como conjuntos. Entonces, esto va a ser B plus P de B y esta va a ser la flecha F plus identidad, ¿no? Todas estas se construyen con la propiedad universal del producto, ¿no? Si todo el mundo sabe cómo se construyen estas. Sí. Entonces, es que, bueno, como me han dicho que no habían visto los límites algunos, sí, no sé si pues bueno. No, sí, si quieren. Cosas, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe cómo se construye esta, con propiedad universal del producto. Este tiene sus dos proyecciones. Y luego acá abajo ponemos a 2PB, que también tiene sus dos proyecciones. Entonces, por un lado ponemos a F y por otro lado ponemos a la identidad, ¿no? Entonces, la propiedad universal del producto dice que es un objeto con proyección hasta que para cualquier otro objeto que le mande flechas a esos existe una única que vamos a llamar así, ¿no? Cruz. Identidad. ¿Qué hace como tal? Esto nos corta ahí, ¿no? Entonces, esa es la definición de la flecha que está aquí abajo, ¿no? Pues básicamente, si lo piensan en conjuntos con funciones, pues a una pareja ordenada de aquí le va a hacer F en la primera entrada y va a dejar fija la segunda entrada, ¿no? Claro. Bueno, no le va a hacer nada a la segunda entrada. Entonces, pues así aparece una única de potencia de B y potencia de A, ¿no? Existe una única que va a ser la que vamos a llamar potencia de F. En casos especiales, pues va a tener nombres especiales, ¿no? Y notación especial. Entonces, aquí no vamos a llamar el nombre de este producto, sino que lo vamos a llamar PDF. Entonces, ahí está la construcción. Tienes PDF. Okay. Y pues bueno, eso fue construido mediante una propiedad universal. Entonces, las cosas que son construidas mediante propiedades universales son generalmente funtoriales. Vemos que es funtorial. Vemos que si ponemos una composición y luego hacemos la construcción para la composición, es lo mismo que hacer pues la construcción de una y luego la construcción de la otra y componer los resultados. Pues yo creo que sí sale. O sea, si quieren, pero haces esto de poner los dos cuadrados, sí, ver que la composición te lo hace conmutar y que también la imagen I por P de la composición también te lo hace conmutar, y como es única, el hit para todo eso es, si pones la construcción de PDF y luego le pegas la construcción de PDG, digamos,
que aquí vaya F y acá vaya G, Sí. A lo mejor los cuadrados no pegan bien. Ok. Entonces hay que hacer la construcción, depende de la composición, ¿no? Entonces poner la composición acá abajo, la pertenencia hacia allá, Sí. y luego cuando pongas la composición pues la puedes partir en dos. Sí, el triangulito así. ¿No? Y entonces van a meterse por la construcción de cada una en medio. Bueno, en el centro del cuadrado, sí. ¿no? Entonces, ¿la hacemos o sí está claro? Sí, se imaginan cómo es. La intentamos y luego. ¿La intentamos y no la hacemos? Va. Ah, pensé que lo intentáramos aquí. Y no se salía, pues ya lo hicimos. Haciendo otras 5 clases. Nicky, eso es trampa. Entonces, te voy a poner eso fácil. Sí, es que hemos hecho ya muchas así, ¿no? Sí. Muchísimo. Ese cuadradote con el triángulo aquí en medio Sí. ha salido mucho, ¿no? Sí, les va a aparecer. Les digo, pongo la de la composición, no pongo la composición abajo. La composición se parte en dos. ¿No? Si tiene una composición, ¿sí? Eso es igual a pues, hacer la primera. Y luego hacer la otra. Sí. Porque, pues bueno, si no, si quieren como un argumento intuitivo, piénsenlo en conjuntos. Si a la primera entrada le están haciendo F y luego G, pues es lo mismo que primero le hagan F y luego G, ¿no? Sí. Si a la segunda no le hacen nada, lo mismo que no le hagan nada y luego no le hagan nada, ¿no? Sí, sí. Como que en conjuntos es así trivial que esto sucede, ¿no? Sí. Y bueno, entonces lo puedo poner en las propiedades universales del objeto y verificar que esas dos flechas que acabo de borrar son la misma, y entonces van en el centro del diagrama, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, entonces, bueno, lo intentan de tarea moral y si no, pues ya lo escribimos. Va. No, pero, y eventualmente todas las construcciones que nacen así como de propiedades universales, cosas así, el argumento es muy similar para ver que son funtoriales, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, entonces, pues bueno, ya tenemos la potencia como un funtor, ¿no? Luego, entonces, algunas observaciones sobre el clasificador de subobjetos, ¿no? El clasificador bueno, una vez entonces sobre potencia, ¿no? El clasificador de subobjetos, acuérdense, fue definido diciendo que para todo mono existe una única flecha característica. Entonces, básicamente, nos van a dar la definición, según un montón de cosas, ¿no? Y bueno, la definición de flecha característica es que es un producto fibrado. Verdadero, una única, y esto es un producto fibrado. Entonces, pues bueno, de nuevo, lo mismo que habéis dicho alguna vez con las adjunciones, las direcciones, ¿no? Que dicen que para todo hay una única. Aquí de nuevo, pues, para todo hay una única, ¿no? Es incluso una biyección entre ciertos conjuntos de cosas, ¿no? Sí. Entonces voy a escribir estos del otro lado. Entonces estamos tomando como subobjetos. Sí. Entonces, ahorita definimos quién es esa. Bien, porque tiene un cociente, ¿no? Sí. Tiene una relación que identifica cosas. Y la otra es flechas que empiezan en A y terminan en omega. Entonces tenemos que esto es una biyección, ¿no? O un isomorfismo en conjunto. Sí. Bueno, más o menos, pues esto también es como una de las intuiciones pues acerca del clasificador de subobjetos. Nosotros queríamos que los subconjuntos, estas colecciones de subconjuntos, fueran de alguna manera representables en la categoría, en el topos, ¿no? Y pues esto es como un funtor representable, ¿no? Aquí estamos variando A. Bueno, entonces me va a dar los subobjetos de alguien. Y este es justo el funtor representable, ¿no? Cuando veíamos la Bellonera, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que, pues bueno,
categoría, ¿no? Que los subobjetos fueran representables en la categoría. Entonces, a partir de, uno podría tratar de llegar a esto, pues a partir de la representabilidad del objeto. Ok. Y bueno, entonces, bueno, vamos a tratar de describir bien esto. ¿Quiénes son los objetos de E? Los objetos de E, bueno, en E, de un objeto A, estos son, bueno, los tal que tiene el mono. Y había una relación de equivalencia, ¿no? Sí. Se ponen algunos. Decimos que dos subobjetos son equivalentes. Sí. Entonces, si tomamos dos, ese. ¿Se acuerdan cuándo eran equivalentes? Sí, que hubiera una flecha biyectiva. Una flecha con inversa. Una flecha con inversa técnicamente, ¿no? O uno lo puede poner pues en dos diagramas, ¿no? Uno puede decir que exista una así. Si existe una de este estilo, entonces pues, vamos a decir que M está contenido según A, M. Y luego queríamos escribir la otra, ¿no? Entonces, que existiera otra así, ¿no? Y bueno, esto tiene equivalencias. Y este dice que está contenido. Pero no son el mismo diagrama. Están al revés, ¿no? Aquí la T está No, está bien. aquí está la esquina. Ah, sí. Pero es que de T a A sale una flecha N, un mono. Y... no, ya vi. Sí, ya. Gracias. Entonces, bueno, estaban al revés, pues para decir las contenciones al revés. Y como que si estuviéramos en conjuntos, pues cuando se dan las dos contenciones, pues se da la igualdad, ¿no? Entonces aquí cuando se ven las dos contenciones, vamos a decir que son pues el mismo isomorfismo, ¿no? De hecho, si se dan las dos contenciones, uno puede demostrar que hay un isomorfismo entre S y T, ¿no? Básicamente, este es un lado del isomorfismo, este es el otro lado del isomorfismo, o sea, uno puede demostrar que las composiciones son la identidad. Y bueno, se demuestran usando como que los que están acá, en este caso, son monos, ¿no? Porque como son monos, bueno, para empezar, esta debe ser un mono, ¿no? Porque pasan las mismas cosas que en conjuntos. Si componen dos funciones y el resultado es una función inyectiva, entonces la primera que aplicaron es inyectiva. Entonces lo mismo va a pasar en general, ¿no? Si componen dos monos, si componen dos flechas y les queda un mono, entonces la primera que aplicaron es un monomorfismo, ¿no? De hecho, estas son monos. Y la otra es que son únicas, ¿no? Porque si hubiera dos, entonces estas dos y luego el mono, ambas son M, entonces estas dos y luego M son iguales. Y entonces el mono está escrito de lado donde se eliminan los monos y entonces estas dos serían iguales. Entonces, usando la unicidad en cada uno puede demostrar que, pues, bueno, pegar los dos diagramas y pues poner la identidad y notar que la identidad hace computar al diagrama exterior, ¿no? Entonces la identidad lo hace y esta composición lo hace, entonces la composición de la identidad, ¿no? Bueno, entonces la relación pues es que uno esté contenido en el otro y el otro en el uno, ¿no? O sea, son como iguales, ¿no? Y entonces ahora sí, esta propiedad del clasificador de subobjetos, la verdad está digitando esos dos subconjuntos, ¿no? Los subobjetos módulos de la relación de equivalencia y las flechas características. Una pregunta. Sí. Esa anotación sí-bajo... no, es perdón. E-bajo... es que se cursiva. Sí. E-omega... No denota todas las flechas que van hacia omega, ¿no? Y... entiendo que son las características fis que queremos. Pero no tendríamos que... ¿Qué pasa, por ejemplo, con la flecha verdadero que va de... pero el verdadero va de 1 a omega ya. Okay. Sí, o sea, omega solo van esas fis. De hecho, todo lo que termina en omega lo vamos a interpretar como una fórmula. Ok. ¿No? Esta es una fórmula con una variable libre de tipo A.
Y entonces la vamos a aplicar pues a cosas que vivan en A y vamos a preguntarnos si es verdadero o no. Ok. Entonces, más o menos, una vez que uno tenga una situación de este estilo, uno como que va a escribir a ese así, ¿no? Son todos los elementos de A, tales que esto es verdadero, ¿no? Es como lo que uno quiere más o menos capturar con estas cosas, ¿no? Y eventualmente pues, podemos hacer dos variables libres, ¿no? Y dos variables libres de tipos diferentes, ¿no? Entonces es algo así. Eso lo vamos a interpretar nosotros como una fórmula con dos variables libres. La primera variable es de tipo A, la segunda variable es de tipo B. Entonces, bueno, así van a ser nuestras interpretaciones, ¿no? Y bueno, también, otra observación más, ya que estamos en eso, una flecha va a ser pensada como un elemento de B, solamente que es un elemento más general que los elementos de conjuntos, ¿no? En conjunto los únicos elementos son de esta forma, ¿no? Son como todos los elementos que hay. Sí. Ahora tenemos elementos más generales, ¿no? Que son cosas de este estilo, flechas así. Claro. Que es esto de que ahora estamos admitiendo variación en los conjuntos. Entonces, en conjuntos comunes y corrientes es una categoría estática, no hay ningún tipo de variación, y entonces pues, los elementos son puntos nada más. Ahora que ya hay variación, esto de aquí, les digo, pues le ponen T porque generalmente uno está pensando en el tiempo, y entonces, pues a lo mejor esto describe en el espacio A un movimiento de algún cosillo de A. Entonces, todo el movimiento de ese objeto es un elemento de A. Sí. Entonces, ese elemento está variando Claro. con el tiempo, ¿no? Es como la variación que se admite ahora en estos conjuntos, ¿no? Profe, y bueno, ya que estamos ahí, una duda. Bueno, eso me recuerda mucho a un proceso como de abstracción, ¿no? Si tenemos que para cualquier flecha que sale del 1 y entra a A, si ocurre, no sé, lo que sea, cualquier propiedad, entonces podemos como generalizar eso o abstraer, introduciendo, bueno, diciendo, no, pues tómate cualquier otro objeto, T, en este caso, y mándale una flecha A, ¿no? Y eso sería como esta idea de que estamos permitiendo variación. A ver, algo así, supongamos que hay una propiedad. Ajá, y es satisfecho. Y este lo satisface. Ajá. Esto es verdadero. Y lo que a mí me gustaría, bueno, lo que estoy pensando es que al poner un objeto generalizado, lo que estamos diciendo con eso es como que podemos, a partir de que se satisface lo de arriba, podemos abstraer, ¿no? ¿Es correcta esa intuición o no tiene nada que ver? Eso es terminal, ¿no? Ajá. Pero la cosa es que a lo mejor no conmutan, ¿no? Ok. Pero abstraer en qué sentido? No estoy pensando en cosas como, bueno, por ejemplo, la regla de eliminación del para todo en deducción natural, ¿no? Ajá. Si tienes que para un objeto arbitrario se satisface, entonces Sí, lo puedes puedes eliminar. abstraer y introduces el para todo, ¿no? Que es como si ahora puede ser como para una colección de objetos, entonces para más colecciones de objetos. No sé, ¿no? Pero bueno, si pasa para todos estos, es posible que no pase para esto, ¿no? Porque pues, digo, ahora nuestros conjuntos son diferentes. A la variación, esto ya no van a determinar las funciones. Claro. ¿No? Las dos funciones es posible que sean iguales en todos estos, pero que sean diferentes en uno de estos. Okay. A mí me suena un poquito como que, o sea, dando un subobjeto, ¿no? Podemos encontrar una propiedad que lo determina, ¿no? Y dado una propiedad podemos definir un subobjeto. Pero creo que lo interesante es que esa propiedad no está dada como en términos extensionales necesariamente. O sea, como en el sentido de... porque en conjuntos tú tienes un conjunto y puedes definir con una propiedad, ¿no? Los naturales tales que son divisores del 20, ¿no? Pero aquí como que estas propiedades son todavía más gordas porque no son propiedades necesariamente como de cada elemento que cumpla, sino que tiene que ver con propiedades que pueden tener que ver con el movimiento entre los propios elementos. Entonces como es una propiedad tal que estos términos se comportan así, pero no extensionalmente como que todos son divisores
que el 20 los divide a todos, sino como una interacción entre ellos, lo cual en conjuntos no queda recogido porque tus propiedades son más bien como de elemento a elemento. Entonces, puede cumplir que elemento a elemento lo cumplan todos, f de x valga lo mismo que g de x para todo elemento ahí, pero no sea suficiente para la t, porque la t no te pide que cada elemento lo cumpla, sino que te pide una interacción entre esos elementos. A mí me da esa impresión, pero no sé. Sí. Está muy exacto eso. Es que en un topos en general, el 1 no es separador, ¿no? Entonces las cosas no están determinadas por esto, ¿no? Y entonces los puntos no van a determinar, ¿no? Entonces va a pasar esas cosas, ¿no? Donde pues a lo mejor los puntos sí los satisfacen, pero a lo mejor las trayectorias no los satisfacen. Exacto. Porque hay algo que tiene que ver con la continuidad que no está siendo tomado en cuenta. Exactamente. Más, ¿no? Sí, me da la impresión que te interesa un engranaje entre esos puntos. Sí, hay una estructura adicional, ¿no? Exacto. Sí, a mí me suena mucho eso. Sí, hay una estructura adicional que conjunto se está ignorando. Y entonces por eso uno le queda separador. Y por eso como que pase con los puntos ya pasa para todo, ¿no? Pero aquí no, aquí vamos a tratar de enfatizar que hay esa estructura adicional. Bueno, a lo mejor no exactamente en este curso, pero eventualmente uno trata de enfatizar de que los topos son espacios que tienen una estructura adicional. Entonces tiene que respetar esa estructura y cosas así, ¿no? Incluso esto, o sea, no sé si me equivoco, pero ¿no se está recuperando la cohesión? Se está recuperando las dos, ¿no? Tanto la variación como la cohesión, ¿no? Pero pues como son difíciles de definir qué es variación y qué es cohesión, pues solamente pues podemos darnos cuenta de que hay una estructura adicional, ¿no? Una estructura adicional que no coincide, o bueno, que conjuntos aplasta, o ignora, o no sé, ¿no? Pero pues digo, es difícil definir cohesión, pero esto también está recuperando que hay, pues que tanto conjuntos como cualquier otra categoría de espacios tenían cierta cohesión y cierta variación, la cual puede ser pues nula, ¿no? En el caso de conjuntos. Sí, exacto, que conjuntos quede como una versión límite de eso, ¿no? Donde ya no hay conexiones entre los elementos, más que el hecho de que participan de una misma propiedad, pero de manera independiente un elemento a otro. Sí, es demasiado puntual, ¿no? Como que se fue demasiado a los átomos que construyen las cosas, ¿no? Y trata de decir que pues, pasa para esos átomos, pasa para la construcción de la nota que teníamos, ¿no? Pero aquí no, aquí sí hay que considerar la cosa grandota de arriba, ¿no? Si uno se baja a los átomos, luego cuando uno reconstruye el objeto resultó tener estructura, ¿no? Y esa estructura puede que cambie las cosas, ¿no? Y en conjuntos no le importa la estructura, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, pues bueno, para poder hacer más analogías y poder hacer demostraciones en conjuntos, pues vamos a cambiar, así como escribí pues una noción de contención, vamos a escribir una noción de pertenencia. Para que podamos más o menos demostrar que lo mismo que está pasando en conjuntos va a pasar ahora, pero no con puntos, sino con estos elementos generalizados, ¿no? Como figuras de forma A dentro de B en este caso, ¿no? Y pues bueno, de nuevo repetición para algunos, algo nuevo para otros, espero. Entonces también diremos que uno de estos es un elemento global. Estos sí son pues, literales de conjuntos, ¿no? Los elementos puntuales de conjunto. Y luego el otro es que algo de este estilo que vuelvo a poner A para tratar como de enfatizarse. Hay un movimiento ahí, ¿no? Que lo que está cambiando es la variación. Estamos tomando en cuenta la variación que tienen, la variación y la cohesión que tienen los objetos, ¿no? Este es un elemento generalizado. Y luego entonces podemos definir una pertenencia y ver que coincide de hecho con esa pertenencia. Entonces, pues definamos una pertenencia que supongo que le va a poner un nombre diferente, ¿no?
Entonces, dado de estos, dado un elemento generalizado, o dado, perdón, un subobjeto, entonces, X es un, ay, yo poner elementos ahí, pues ya está como epsilon de pertenencia, porque les digo, eventualmente esta coincide con esta, aunque en principio debería ponerle nombres diferentes porque los estoy definiendo, o bueno, lo voy a definir de manera diferente. Entonces, bueno, le voy a poner este nombre porque se parece a ese, pero en principio pues son cosas diferentes y eventualmente pues vamos a ver que esta coincide con esa y entonces a esta también ya le voy a llamar pertenencia. Entonces, sí, y más o menos lo mismo que la contención. ¿No? Tenemos el elemento, tenemos el subconjunto, y entonces para que esto pase necesitamos que exista una flecha que va a ser necesariamente única porque este es mono, que hace conectar al triángulo. De que esta pieza de A de M, pues podíamos pues pasarlo a M, ¿no? De tal forma que sea compatible con la M y la pieza de I, ¿sí? Noten que cuando uno acepta este tipo de elementos, pues también aquí estamos diciendo que M es un elemento de N, ¿no? Porque pues, allá la flecha de X era arbitraria, entonces pues si en particular ponemos un mono, pues aquí dice que M es elemento de N. ¿Va? Y entonces, y si, pues bueno, tenemos dos monos que hacen esto y nos olvidamos de que por un momento de que este era mono, pues nos queda exactamente el diagrama de allá, ¿no? Y entonces, pues si están contenidos, entonces uno es elemento del otro, ¿no? Entonces la contención y la pertenencia coinciden en este ambiente extraño, ¿no? De nuevo, gracias a que pues los elementos generalizados, de verdad, son muy generalizados, ¿no? Entonces, en particular, un elemento generalizado es un subconjunto. Y entonces, a la hora que admitimos a esos como posibles elementos, pues bueno, esta pertenencia y esa contención coinciden. Entonces, veamos que entonces, pues las características son características, bueno, lo que hace MacLean al principio de esta sección es pues argumentar algo acerca de esta dirección y argumentar algo de cómo podemos pensar a un subconjunto de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a intentar hacerlo. Pues bueno, son como puras intuiciones conjuntistas. Entonces, pues bueno, veamos, por ejemplo, que esto de verdad es una especie de función característica para este mono, ¿no? Que debería ser algo fácil, ¿no? Sea mono, bueno, esa es mi versión de mono, creo que yo no la dije y bueno, ya así, pero bueno, cada vez que tengo una colita, eso es un mono, ¿no? Entonces ya no me un mono entonces vemos que X está según esta relación solo sí. Y pues bueno, ¿qué hacen las características en conjuntos? A los elementos del subconjunto los mandan a verdadero. Vamos aquí de verdadero, ¿no? Los mandan a verdadero. Y si algo va a dar a verdadero, entonces viene el subconjunto, ¿no? Entonces veamos que eso mismo va a pasar. Nada más que el verdadero tiene que ser especial porque pues ahora empieza de un lugar diferente que no es el mismo, ¿no? Fíjense cómo va esta flecha, ¿no? Hace X
y luego hace filial, ¿no? En cambio, pues verdadero iba así, ¿no? Entonces, pues, bueno, como este es terminal, siempre va a haber una única hacia allá. Y entonces hacer la única de T y luego verdadero, le vamos a llamar verdadero de T. Entonces es la flecha que hay que poner ahí. Y ese va a ser nuestro concepto de verdadero de un objeto. Técnicamente esto es como un enunciado, esto sería como a las variables libres de ponerles constantes y entonces ya se puede verificar si es verdadero o no el enunciado. Entonces bueno, estas demostraciones sí son fáciles. Y ahorita que no me salga podemos censurar esa parte. Estas demostraciones sí son difíciles. Entonces es la ida. Supongamos que X si era un elemento de M, es decir, que hay un triangulito conmutativo así, ¿no? Existe una flecha de T en S que hace conmutar ese triangulito. Luego entonces queremos ver que phi M aplicado a X, que es la composición, ¿no? De X con esta otra flecha, es el verdadero de T. Entonces, pues, para este basta con poner todo lo que hay en el diagrama. En el diagrama de la construcción de la característica. Este es un producto fibrado, acuérdense. Aquí está X. Estoy suponiendo que X está en M, entonces aquí hay una flecha H que es complementar a hacia el terminal hay una única, ¿no? Desde cualquier objeto hay una única hacia el terminal y aquí yo estoy dibujando dos flechas que van hacia el terminal, entonces por la propiedad universal del terminal que es esto conmutativo. Y pues bueno, el producto fibrado es un cuadrado conmutativo en particular, ¿no? Entonces, todas las partes internas del diagrama conmutan, entonces el exterior conmuta, ¿no? Entonces, pues el exterior dice justo lo que queríamos, ¿no? Esta composición de arriba a derecha es verdadero de T, ¿no? Así definimos verdadero de T. La composición de izquierda a abajo es phi de M. ¿No? Entonces, pues si esto pasaba, que es que tuviéramos esta H que se conmutara a este, entonces esto pasa. Que es la conmutatividad del diagrama exterior. ¿Sí? Sí. ¿Ya ven si solo dibujo el diagrama y ya no escribo nada? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces vamos a hacer la otra. Supongamos que phi M aplicado en X es verdadero de T. Entonces de nuevo pues voy a dibujar todo. Este es M. Este es phi M. Y estoy suponiendo que verdadero de T es lo mismo que phi M en X. Verdadero de T es por definición esta composición de acá, ¿no? Sí. Y esto es phi M de X. Entonces estoy suponiendo que el diagrama exterior conmuta. Y este de aquí es un producto fibrado. Entonces la propiedad universal del producto fibrado es que existe una única que hace conmutar en particular a este, ¿no? El otro no da información porque es el terminal. Entonces ahí está la H, que dice que X está en M. Sí. Entonces, a pesar de que son demostraciones dificilísimas, podemos dejar todo sin editar. Entonces, bueno, las características son características, ¿no? Nada más que hay que tomar en cuenta estos nuevos tipos de elementos y esta nueva noción de pertenencia. ¿No? Con esa nueva noción de pertenencia, pues de verdad las características serán características. Luego, entonces, a ver, digamos algo acerca de la biyección para poder comparar
a esa pertenencia con la pertenencia que venía en potencia. Voy a dejar ahí la pertenencia que venía en potencia, a lo mejor ahora que no la borré no me va a dar tiempo de usarla. Entonces, bueno, hagamos la biyección que queríamos, ¿no? Entonces, una observación es que hay una biyección, ¿no? Las flechas que van de A a omega identificaban con los objetos en el grupos E de A, ¿no? Donde acuérdense, su objeto lleva una rotación en equivalencia, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la biyección? Pues un subobjeto a su fin. Ajá, dado un subobjeto, le asignamos su flecha característica, ¿no? Y de hecho podemos hacer por los dos lados, ¿no? Si es que hiciera falta, no sé. Ambos creo que están fáciles, ¿no? Si queremos definir esta función, pues aquí a un subobjeto pues lo vamos a mandar a la flecha característica, ¿no? Aunque bueno, toda esta flecha característica pues sí tenía que ver con ese y con el modelo también. Entonces a esta de aquí la mandamos a esta de acá. Sí. Podríamos hacer una asignación también en el otro sentido, ¿no? No sé qué sea lo más fácil para verificar la biyección y pues dar las dos reglas de correspondencia y componerlas y ver si son identidades o ver directamente que esto es una biyección. ¿Quién sabe cuál es más fácil? Pero sí nos sale también. Ahora que hemos terminado con B, ya ahora regresamos a un lugar donde sí nos sale. Entonces aquí dar una flecha que le pongo phi porque quiero enfatizar que las flechas que terminan son fórmulas. Sí. Pues la vamos a mandar a el producto fibrado de la flecha con verdadero, ¿no? Estamos en una categoría con límites finitos que ya borré y entonces como tiene límites finitos en particular tiene productos fibrados, ¿no? Entonces, existe el producto fibrado de este diagrama, ¿no? Entonces el producto fibrado es un objeto que va a llamar S. No sé cómo estamos en esto de productos fibrados. Si yo tengo un producto fibrado y pongo un mono en la flecha de la derecha, entonces en la de acá me queda mono. ¿Sí está? ¿Sí? Entonces este es mono porque cualquier flecha que empiece en 1 por la propiedad universal de 1 es mono. Entonces a esta flecha la mando a este mono. Entonces pues habría que ver que pues, hacer un proceso y luego el otro me regresa al mismo lugar. ¿Lo hacemos? Sí. Supongo que a lo mejor lo interesante es empezar de aquí, ¿no? Porque si empezamos aquí, puede que no regresemos al mismo lugar, ¿no? Pero vamos a regresar a un lugar que es equivalente, ¿no? Donde se van a dar las dos contenciones. Claro. Y pues eso de a dónde vamos a llegar pues depende de nuestra elección de los productos fibrados, ¿no? Porque los productos fibrados son únicos al isomorfismo. Entonces podría escoger pues quizás a y verificar pues, manualmente con ese que es un producto fibrado, o podría decir pues bueno, esto me queda un producto fibrado, quién sabe quién es ese, este sujeto de aquí, pero es isomorfo a él por lo que el argumento que vamos a hacer ahorita. Sí. Entonces, bueno, podríamos no llegar a lo mismo, pero bueno, vamos a llegar al isomorfo. Y bueno, entonces pues empiezo con M.
este M, pues lo mandamos a su flecha característica. Y luego calcule el producto figurado de esa flecha característica. Pero ¿cómo venía la flecha característica? Creo que de momento es más fácil. Pues la flecha característica de un monomorfismo es por definición un producto fibrado. Entonces pues, cuando habla del producto fibrado de esta flecha, bueno, del verdadero a lo largo del phi m, pues ahí está el producto fibrado, ¿no? Así fue la construcción de phi m, ¿no? Sí. Y entonces aquí, pues, creo que sí me va a dar esta, ¿no? La pongo así, ahí está vertical, ¿no? Aquí al menos se ve diferente, ¿no? Esta horizontal de acá vertical. Pero sí, no hay nada que hacer, ¿no? Porque la construcción de este pone a S y M como el producto fibrado de verdadero a lo largo de phi. Y para hacer esta construcción yo necesito hacer el producto fibrado del verdadero a lo largo de phi. Entonces pues ya venía. Entonces, ¿quién era ese producto fibrado? Entonces, bueno, ahí está. Entonces llegamos al mismo. Y el otro proceso, entonces empezamos con una phi. Luego entonces hacemos esto, el producto fibrado. Sí. Verdadero a lo largo de phi. A esa lo mando a esa de phi. Luego también mando a ese a su flecha característica. Bueno, a lo mejor aquí sí tengo que decir algo, ¿no? La flecha característica, pues en principio es una phi m que hace que eso sea un producto fibrado. Entonces, pues, bueno, en principio empecé con una phi y después obtuve phi n, que viene de esta cosa. Pero la propiedad del clasificador de objetos dice que para todo monomorfismo hay una única flecha característica, ¿no? Y la flecha característica es alguien que hace que esto sea un producto fibrado. Entonces esta es una que hace que sea un producto fibrado, esta es otra que hace que sea un producto fibrado. Entonces la propiedad universal del clasificador de los objetos dice que los dos son la misma, ¿no? Que existe una única, y aquí estoy diciendo dos, ¿no? Entonces la misma, entonces son procesos inversos. Entonces si hay una bilección entre sus objetos y flechas características. Eso me dice que hay al menos dos formas de pensar a un subobjeto. Ya sea como pues el monomorfismo o como su flecha característica, ¿no? Ambas son formas equivalentes de pensar al subobjeto. Bien, es esto de que potencia de A es proyectable con 2 a la A, ¿no? Las flechas de A en 2 en el clasificador de los conjuntos, son biyectables con los subconjuntos de A, ¿no? Qué bonito. Entonces es más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Este de aquí es 2 a la A en conjuntos comunes y corrientes. Este de acá es potencia de A en conjuntos comunes y corrientes, ¿no? Entonces acabamos de hacer esa biyección de conjuntos, ¿no? Si mis topos que fueran conjuntos, acabamos de encontrar esa dimensión. Entonces vamos a ver una tercera forma de pensar a los subobjetos. Sí. ¿No? Para esa tercera forma necesitamos recordar algo más. Necesitamos recordar que necesitamos recordar la tabla del 1.
todo el mundo se acuerda de cómo se demuestra eso. Hay que dar una flecha de un lado en el otro. Ahí está una flecha, ¿no? La proyección hacia A. Luego hay que dar una flecha de A a 1. Entonces uno pone la identidad aquí, porque es lo único que uno puede poner de A en una categoría arbitraria. Y si este es un objeto terminal, entonces hay una única hacia él. Y entonces aquí aparece una flecha. Esta le va a poner proyección hacia A, proyección hacia 1. Pues quién sabe, supongo que F tendrá que escribir más. Entonces, este es conmutativo en particular, ¿no? F es la única que hace conmutar los dos en particular a este. Y ese ya dice una de las dos que queremos. Si hago F y luego la proyección hacia A, es la identidad, ¿no? Sí. Luego entonces hay que poner abajo a la proyección, ¿no? Para que me quede la otra composición. Ahora va primero la proyección y luego F. Sí. Yo quisiera ver que eso es la identidad. Entonces pongo aquí la proyección para que me aparezca la misma flecha. La proyección 1 para que me aparezca la misma flecha. Y noto que estos dos son conmutativos. Esta es la única. Bueno, este es claramente conmutativo, ¿no? Si hago proyecto y luego no hago nada, es lo mismo que solamente proyectar. Sí. Este de acá es conmutativo por la propiedad universal del 1. Para cada objeto hay exactamente una flecha hacia el 1. Aquí hay dos, entonces las dos deben ser las mismas. Entonces todas las partes del diagrama son conmutativos. Entonces, pues bueno, esta flecha hace conmutar al triángulo. Los dos triángulos exteriores grandotes. Sí, pero también hay Pero también la identidad nos hace conmutar. Entonces le pongo la identidad aquí. Si hago identidad y luego proyección hacia A, pues me queda la proyección hacia A, ¿no? Lo mismo por el otro lado, ¿no? Entonces hay dos que hacen conmutar a los triángulos grandotes. Esto es la propiedad universal del producto, así que deben de ser iguales. Entonces el triangulito de aquí dice, si hago F primero y luego F de A, esto es la identidad de A. Y con esto la propiedad universal del producto es que si ahora hago primero P de A y luego F, entonces la identidad ya tengo que usar los isomorfos, ¿no? Ahora que son isomorfos, yo casi los puedo usar como iguales, intercambiables, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya se acabó la. Iba a hacer una flecha de 1 en potencia de A que hablara de su objeto N si quieren. Pero bueno, lo hacemos mañana. Sí, muchas gracias. ¿Eso nos puede decir que el topos tiene un objeto de números naturales? No, todavía no. No, eso es un axioma aparte. No todo topos tiene que tener números naturales. Un topos, por ejemplo, es conjuntos finitos. Conjuntos finitos tienen límites finitos.